Acompáñenme al capítulo 21 y vamos a leer los primeros 14 versículos para empezar. Es una historia muy bonita que todos conocemos y que en alguna ocasión seguro has oído algo acerca de esto. 21:1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, gracias por esta porción y por todo el libro de Juan, por todo lo que hemos estudiado, Señor, y te pedimos que hoy nos des una enseñanza a nuestro corazón y que podamos vivir en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces después de esto, después de las apariciones a los discípulos y en específico a Tomás, Jesús se vuelve a manifestar a ellos, pero ahora ya en un lugar abierto. Juan nos relata cómo fueron los hechos y nos dice que son de la siguiente manera. Para empezar, estaban juntos. Según Juan, los discípulos estaban en el mar haciendo la actividad que ya habían abandonado desde hace algún tiempo. Por lo menos Pedro había dejado su oficio de pescador, su negocio de la pesca, y se había dedicado a servir a Jesús y a andar con él para arriba y para abajo, pero no estaban todos. Juan solo nos menciona algunos nombres y otros dos de los cuales nos da el nombre, pero nos da un total de 7. Es decir, faltan 4 más porque Judas ya no está, obvio, con Judas serían 5. Pero bueno, así que lo que quedaba del grupo de Jesús se empieza a reducir. Ahora sin Jesús ya han vuelto a sus actividades, han vuelto a la vida común y están ahí por sugerencia de Pedro. Pedro de alguna manera dijo: pues voy a pescar, y todos se le pegaron. Ya no están encerrados, parece que no pasó lo que tanto temían, así que ya no está Jesús, ya no tienen miedo, ya salieron a la calle. Aunque se ha manifestado, para ellos es tiempo de volver a la vida pasada. Para ellos se acabó el tiempo de ir de un lugar a otro con Jesús, han vuelto a la vida común. Ya no están en el ministerio, o sea, de repente como que se acabó todo para ellos y dijeron: pues ¿qué hacemos? Pues vámonos de nuevo a pescar, pues ya que, ¿no? Y ahí va Pedro a pescar, todos acompañaron a Pedro a pescar, y según el relato dice que esa noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Okay. Pedro era pescador profesional, pero no pescó nada en esa noche. Su primer día de trabajo, ¿te imaginas? Ese primer día que regresan a trabajar, habían andado con Jesús, habían vivido por fe, habían estado, muchos habían dejado sus familias, todo por andar con Jesús, y ahora que Jesús resucita y se ha manifestado, ellos deciden ir a pescar otra vez, pero es su primer día de trabajo y no tuvieron éxito y parece que la vida les estaba jugando una mala pasada. Vuelven a su trabajo, no produce nada. Así es la vida sin Jesús, ¿ves? O sea, la vida queriendo salirse de Jesús no produce nada, o sea, no deja nada.
Y luego cuando ya iba amaneciendo, esto es maravilloso, pasan toda la noche pescando, porque los que sepan de pesca saben que la pesca por lo general se hace en la noche. ¿Sí sabían o no? Tú fuiste pescadora, ¿verdad? Sí, es cierto. La pesca por lo general se hace en la noche. Y cuando ya está por amanecer, es decir, que pasaron toda la noche trabajando, tratando de pescar y no agarraron nada. Debe ser frustrante, ¿no? Para un pescador toda la noche estar aventando la red y recogiéndole y aventándole y recogiéndola y no sacar nada. Obvio, ¿por qué están tratando de pescar? ¿Para comer? No, están reiniciando su negocio. Volvieron a su negocio normal. No había habido restauración del reino como ellos pensaban, no había un Jesús en el trono como ellos querían, pero sí había un Jesús resucitado. Un hecho que parece que no les ha impactado mucho o no han alcanzado a asimilar de alguna manera, porque están haciendo lo que hacían antes de Jesús, volvieron a su vida pasada, a la pesca. Jesús les mandó decir que iba al Padre y después ellos lo vieron, pero parece que para ellos llegó el tiempo de volver a la vida común. Parece que se acabó la aventura con Jesús, así como que bueno, no tomó el trono ni nada, pues bueno, ya pues resucitó, pues y se va a ir. Y pues ¿qué hacemos? Vámonos otra vez a pescar. Entonces cuando ya están ahí en la playa, Jesús, ellos siguen en el mar, en la barca, y Jesús les hace una pregunta. Hasta ahora no sabían que era Jesús, pero les hace un pedido y les dice: hey muchachos, ¿me invitan a desayunar? ¿Verdad? Y ellos la respuesta le dicen así bien secote: no. Oh, me recordó a Chabón cuando dicen no. Todavía están en la barca ellos, pero no tienen ni un pez, no tienen nada que darle a Jesús, no tienen nada que invitarle. Entonces Jesús les dice, al saber la situación de ellos, les dice: echen la red. Sabía lo que iban a decir. Ellos sabían que Jesús ya sabía que le iban a decir que no traían nada de la pesca, pero les da instrucciones. Y aunque es un desconocido hasta ahora para ellos, ¿sabes qué hacen ellos? Obedecen las instrucciones de un desconocido que les dice: vuelvan a echar la red. Eso es extrañísimo, ¿no? Porque si son pescadores profesionales, han estado toda la noche y no pescaron, y luego un desconocido que está en la playa le dice: echen la red. Así como que, pues, ¿quién es? ¿No? ¿Qué le pasa? Pero no, sin embargo, obedecen, echan la red, hacen lo que les indicó, y el resultado es una pesca increíble. Se llena la red, dice que 153 peces. Al ver el resultado, Juan se da cuenta de que el que les está diciendo eso es nada menos que Jesús. ¿Quién más podría hacer? Solo Jesús puede hacer algo así. Así de que de un momento a otro cambia la situación por completo. Una red vacía de toda una noche de trabajo, en un solo instante queda llena de peces. Así es cuando interviene Jesús en nuestras situaciones de vida. Cuando no tenemos nada y de repente ponemos todo en manos de Jesús en obediencia a la palabra, y comienza la abundancia en nuestra vida. Y no quiero decir de dinero ni nada, no, abundancia de bendiciones de muchos tipos. Solamente Jesús puede cambiar una situación así. Así que cuando Jesús interviene, las cosas se ponen mejor. Cuando Juan se da cuenta que es Jesús, le comunica a Pedro, y entonces Pedro comienza a actuar como un loco. ¿Te das cuenta lo que hizo? ¿Qué dice que hizo Pedro? Se vistió y se echó al mar. O sea, estaba ya desvestido, ¿no? Un buen nadador pues nada desvestido, ¿no? Nunca he visto a alguien que diga: voy a nadar, y se ponga su traje y se aviente, ¿verdad? Su traje acá como el que trae José Luis. ¿Has visto a alguien que haga eso? Por el contrario, cuando te metes al mar te quieres quitar la ropa porque estorba para nadar, ¿no? Pero Pedro hace algo muy loco. Entonces cuando Juan le dice: es el Señor, él agarra y se pone su ropa y se avienta al agua, con todo y guaraches, y empieza a ir hacia donde está el Señor. Hay algo muy interesante aquí, porque algunos manuscritos muy antiguos no existe este pedacito donde dice que Pedro se vistió para echarse al agua. Entonces algunos creen que fue añadido como para darle un poquito más de pudor a la escena, ¿no? Porque pues Pedro estaba desnudo cuando llega el Señor, y
Entonces dicen, no, pues se vistió y fue a donde estaba el Señor. Algunos piensan eso, pero es muy gracioso lo que hace Pedro si así fue, ¿no? Ahí está Jesús y él se avienta con ropa al mar. Suena algo ilógico, ¿no? Vestirse para aventarse al mar a nadar. Después de esto la red está llena, totalmente llena, en obediencia a la palabra. Es la obediencia a las instrucciones de Jesús lo que produce el milagro, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, comienzan a suceder milagros en nuestras vidas. Donde había escasez, comienza a haber abundancia, pero es porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, ¿ves? No esperes no obedecer la palabra de Dios y que comience a haber abundancia de bendiciones en tu vida. Aquí la red estaba vacía, pero cuando obedecen la palabra de Dios se produce un efecto diferente, comienza a haber abundancia, ¿okay? Jesús tenía un pez, según el verso 9 y 11, dice que Jesús tenía un pez y Jesús ya había preparado el desayuno. Es muy, muy bonito. ¿Cómo hizo el fuego? Pues no sabemos cómo lo hizo. ¿Cómo sacó el pez? Tampoco sabemos de dónde salió ese pez, había solo un pez, pero ellos traían muchos más y había que compartir, así que Jesús no solo les proveyó de todo lo necesario, mira qué bonito esto, sino que les preparó el desayuno. Qué rico, ¿no? Qué lindo desayunar en la playa con Jesús. Imagínate que Jesús te invita a desayunar en la playa un pescado a las brasas. Es como así, como un todo incluido, bien chido, pero con Jesús. Qué bonito, ¿no? ¿Te imaginas qué experiencia tan bonita ahí al amanecer, así un pescado en las brasas y Jesús ahí y con un chorro de pescados para comer todo lo que quieras? ¡Wow! Así es de que había 154 pescados ya con el de Jesús, pero vendrían más sorpresas, ¿ok? Y ahí dice el verso 12 y 14 que ellos sabían que era Jesús. Y Juan asegura que es la tercera vez que Jesús se manifiesta después de haber resucitado. Ellos ya saben que es Jesús, pero nadie se atreve a preguntarle. Nadie se atreve a preguntarle quién eres tú. No sé si la apariencia de Jesús sería un poco diferente o qué, porque ellos saben que es Jesús, pero no se atreven a preguntarle si sí es Jesús o no. Está extraño, pero ahí están con Jesús. Es la tercera vez que se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado. Y que me gusta esto porque es una experiencia muy maravillosa que Jesús, el que había resucitado, ¿y sabes qué está haciendo Jesús, el que había resucitado? ¿Qué crees que está haciendo? Comiendo pescado. Es decir, Jesús todavía comía. Era el mismo cuerpo, ¿te das cuenta? Era el mismo cuerpo de un ser humano. Todavía Jesús era un ser humano, resucitado, obvio, porque también era Dios, pero seguía teniendo todas las funciones de un ser humano y seguía alimentándose como cualquier persona. Eso es maravilloso, ¿no? Y Jesús no ha subido al Padre, sigue como terrestre, pero es un terrestre muy especial. Es un terrestre que conoció la muerte y regresó de la muerte, porque es Dios. Ok, luego del verso 15 en adelante, que esa es la parte más emotiva, vamos a leer hasta el 19. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y de hecho esto añadió: sígueme. Me encanta esta parte. Se comieron no sé cuántos pescados, había muchos, 154, y se comieron pues un buen, yo creo, porque nadie preguntó nada, nomás estaban come y asando pescados y come, y ya que estaban bien llenitos, sin que nadie pronunciara palabra, comienza Jesús la conversación y se dirige específicamente, directamente a Pedro, quien Pedro en otro tiempo había dicho una vez a Jesús:
Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Señor, si es necesario morir contigo, yo muero contigo. Y una vez quiso evitar que Jesús fuera a la cruz, ¿te acuerdas? Dijo, Señor, que no te vaya a pasar eso. Y le dijo, quítate de aquí, me eres piedra de tropiezo, Satanás. Wow. Ese Pedro fue el que le dio también en la oreja a aquel, y luego fue el que dijo, yo jamás me voy a avergonzar de ti, y lo negó 3 veces. Pedro siempre había pensado que él era el más fiel de todos, y lo manifestó abiertamente. Siempre le dijo a Jesús, Señor, yo soy el más chido de todos estos, no sabes cómo soy yo, o sea, yo nunca te voy a dejar. Él se sentía el más fiel seguidor de Jesús, sintió que no había nadie como él en todo el grupo, y todos sabemos lo que pasó. Con esa autoconfianza que Pedro sentía en él, lo llevó a negar a Jesús. Y seguro todavía se sentía muy mal por lo que había pasado. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos demasiada autoconfianza, cuando creemos ser los mejores creyentes. Podemos caer en una situación muy difícil, ¿ves? Cuando creemos realmente que somos el más chido, el más fiel de todos. Y Pedro no acaba de entender, o sea, ahorita vamos a ver cómo todavía Pedro sigue en otro rollo totalmente. Y Jesús le lanza una pregunta muy interesante, que es, delante de todos, imagínate, porque todos oyeron, delante de todos él dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Así como, ¿te acuerdas que dijiste una vez que tú eras el más chido? ¿Te acuerdas que dijiste que tú nunca me ibas a dejar y que no te ibas a avergonzar de mí, que te ibas a morir conmigo y todo? ¿Sí te acuerdas? Y le dice, entonces en aquel entonces tú pensabas que me amabas más que todos estos. Y ahora se lo dice en público y le dice, ¿me amas más que todos estos? Y todos sabemos que en el original de la conversación, las palabras que usa Jesús son agapeo y las palabras que usa Pedro son fileo. ¿Okay? Entonces realmente lo que está preguntando Jesús a Pedro es, agápeme. O sea, le dice, Pedro, agápeme, o sea, ¿me amas con ese amor? Y Pedro le contesta, fileo ustedes. La pregunta era como, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, pues me caes bien, te quiero. Ajá. La pregunta de Jesús lleva a Pedro a la confrontación con aquellos que un día Pedro pensó que eran cobardes, y delante de todos ellos ahora Jesús le dice, ¿me amas más que todos estos? Pedro pensaba que ellos no amaban a Jesús como él lo amaba. Y Pedro responde a la pregunta de Jesús delante de todos, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te quiero. Siento simpatía por ti, cariño, me caes bien. ¿Sabes por qué Pedro no podía decir, te amo? ¿Sabes por qué no lo podía decir? Porque había dicho que nunca iba a hacer lo que hizo. Negó a Jesús, así que solo podía decir, te quiero. No podía decir, te amo. Porque mira, te quiero mucho no es lo mismo que te amo. Te quiero mucho no involucra todo lo que quiere decir te amo. Jesús está tratando de que Pedro llegue al te amo. Eso es lo que quiere escuchar Jesús, que Pedro diga te amo. Y no para reclamarle, ¿ves? Pero Pedro se siente tan mal que no puede decir te amo, porque si en un momento él dice, Señor, te amo, con la palabra agape, o sea que le dice agapeo, ¿sí? Te amo, entonces Jesús le hubiera podido decir, ¿sí me amas? ¿Y por qué me hiciste eso? ¡Pum! Así es de que Pedro no puede decir te amo porque se siente muy mal por lo que hizo. ¿Nunca te has sentido así? ¿Nunca te has sentido así que le hiciste daño a una persona que amas y no entiendes ni cómo pasó, pero lo hiciste? Y cuando pasa eso, lastimas a esa persona y te lastimas tú también. Y hay un ejemplo muy burdo de lo que quiere decir dañar a alguien, ¿ves? Hacer daño. Es como si agarras un plato y lo dejas caer en el piso. ¿Y qué le pasa al plato? ¿Qué le pasa? Se rompe, no, porque es desechable.
No, sí, obviamente se rompe el plato, ¿no? Pero si después tú recoges el plato e intentas pegarlo y le pides perdón, ¿qué pasa con el plato? ¿Queda igual que como era? Ya jamás volverá a ser el mismo. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando tú haces daño. Aunque después digas, perdóname, ya no va a ser lo mismo. Pedro no puede decir te amo porque se siente muy mal por lo que hizo. Y ahora, si él dice te amo delante de todos los discípulos, nadie le creería. Por eso solo puedo decir, Señor, sí te quiero mucho. Pero Jesús insiste a que Pedro se olvide de todo y que llegue a que pueda volver a decir te amo, porque Jesús no es como el plato, ¿ves? O sea, Jesús entiende la naturaleza humana y quiere sacar ese te amo de Pedro, pero Pedro no puede decirlo. Jesús responde a Pedro, apacienta mis corderos. Después de la primera vez que Pedro le contesta, sí te quiero, entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir eso? Dale de comer al rebaño. Y obvio es un lenguaje figurado, no es que Jesús se fue a comprar corderos y se los está encargando a Pedro, le está encargando a sus hermanos en Cristo. Y aquí es donde yo me quedo así con el ojo cuadrado, así cuando digo, wow, qué interesante. Jesús está poniendo a cargo de todo a Pedro, al que no puede decirle te amo, al que lo negó, al más impulsivo, al más alocado, al más hablador. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Por qué pones a Pedro? ¿Ves? Pedro estaría descalificado para cualquier pastor para servir en la iglesia, porque en la iglesia puro santísimo. Pero sin embargo Jesús escoge al peor de todos para ponerlo a cargo de todo. Gloria a Dios. ¿Por qué creen que estoy yo aquí? Aunque soy el peor de todos. Por eso. Y cuando Dios me quite de aquí es porque encontró otro peor que yo. Así es la onda. De verdad. ¿No lo cree? Pregúntele allá a mi familia cómo soy de gacho. Así 3 veces las preguntas y respuestas de Jesús y Pedro. 3 veces es, agápeme, fileoste. Y primero le dice, dale de comer al rebaño. Y luego, pastorea, que va más allá de darles de comer, ¿no? Y después al llegar a la 3.ª vez, Pedro ya se entristece mucho por lo que está pasando, por los hechos. Y Pedro le dice, sí, ya bien triste porque no puede sacar ese te amo porque sabe lo que hizo, ¿ves? Y le dice, tú lo sabes todo. Es como esas veces que la regaste gacho y no sabes ni por qué lo hiciste, pero lo hiciste, y luego te dicen, ¿por qué lo hiciste? Y tú, pues, no tienes palabras, no sabes ni por qué lo hiciste, pero lo hiciste y hiciste mucho daño. Y Pedro le dice, pues tú lo sabes todo, tú sabes todo de mí. Era como si Pedro le dijera, tú ya sabes que ahora no puedo decir lo que tú quieres, te fallé. Así que Pedro solo dice, te quiero. Pero Jesús, aún así, dice, te pongo a cargo de todo a ti. ¿No te parece maravilloso esto? Me parece increíble para mí, o sea, que Jesús, ¿por qué no puso a Juan, que era el discípulo amado? Bueno, Juan tiene otro propósito también dentro, pero a Pedro lo pone a cargo, ¿ves? O sea, dice, tú eres el que vas a presentar la grey. Wow. Y luego, versos 18 y 19, que es algo muy padre, dice, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres.
Y para que no haya broncas, en el versículo siguiente lo explica Juan. Jesús usa una ilustración así muy colorida para hablar de lo que había de padecer Pedro y el lugar a donde nadie quiere ir. ¿A dónde es el lugar a donde nadie quiere ir? Al final de la vida, a la muerte. Y en el siguiente verso Juan lo explica. Y después le dijo, sígueme. Entonces, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo de hacer lo que tú quieras. Ahora vas a hacer lo que yo diga. Y te voy a llevar hasta donde no quieres ir. Vas a morir a causa de mi nombre. Wow, qué bonita invitación, ¿no? Y luego después de que le dice, ya no vas a hacer lo que tú quieras, sino solamente vas a hacer lo que yo diga, y vas a morir por eso, pero con eso vas a glorificar a Dios. Y luego le dice, sígueme. Y entonces, ¿qué le dirías tú? No, yo todavía quiero seguir haciendo lo que quiera. No estoy listo para hacer lo que tú quieras. Aún así que Pedro no pudo decir te amo, hay una invitación a seguirle. Y no suena muy atractivo seguir a Jesús hasta la muerte, ¿no? Y menos en nuestro tiempo donde todo el mundo anda siguiendo a todos en las redes sociales, menos a Jesús. Pero Jesús dice, sígueme. ¿Y sabes a dónde? A donde no quieres. Verso 20, 21 hasta el 25. Pedro se volvió y vio que el seguidor al que Jesús tanto estimaba lo estaba siguiendo. Se trataba del mismo que cuando estaba en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Juan mismo. Entonces cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Por eso corrió el rumor entre los hermanos que ese seguidor no moriría. Pero Jesús no dijo eso, sino que dijo, si quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver contigo? Él es el seguidor que cuenta estas cosas y quien las escribió. Nosotros sabemos que esto es cierto lo que dice. Y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas esas cosas estuvieran escritas en los libros, no cabrían los libros en el mundo entero. Wow. Es Juan hablando de sí mismo. Entonces cuando le dice Jesús a Pedro, sígueme, obvio la respuesta de Pedro, ¿cuál cree que fue? Sí. Y comenzó a seguir a Jesús. Y cuando voltea, ve que viene Juan siguiéndolos también. Y luego inmediatamente Pedro, aquí vemos que Pedro luego brinca otra vez. Y luego le dice a Jesús, ¿y este qué? ¿No? ¿Qué onda? ¿Por qué nos vienes siguiendo? Me dijiste a mí, ¿no? ¿Este qué? ¿Qué onda? Ese Pedro tardó mucho en agarrar la onda, ¿eh? Así es de que tengan paciencia, ¿no? Si hay alguien que no agarra la onda tan fácil, ténganle paciencia. Es Pedro que andaba ahí con Jesús, que hizo todo esto. Todavía ahí, le acaba de decir, me amas, todo, apacienta mis ovejas, y luego de repente, ¿qué? ¿Y este qué? ¿Ah? Pedro quería saber qué iba a pasar con Juan. Como a muchos nos interesa siempre, ¿qué es lo que va a hacer Dios con el vecino? Y le preguntamos a Dios, bueno, ¿qué? Dios, ¿y el Marquito qué? ¿Verdad? Y Jesús le contesta, ¿a ti qué te importa? ¿Así? ¿Y este qué? Pues, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿qué? Le dice, tú haz lo que yo te digo, y que no te importe lo que yo le pida o haga con los demás. Porque nos encanta, queremos que Dios nos revele los planes que tiene para Gil, ¿no? O para José Luis. Dice
Jesús, tú haz lo que yo te digo y ya, o sea, que no te importe la vida de los demás, ni qué voy a hacer con ellos, ¿a ti qué? Eso es lo que está pasando realmente. Solo haz lo que yo te digo y sígueme, ya. Y bueno, de ahí se sale todo ese rollo y Juan lo aclara muy bien, que dijo, y aquí aclara Juan que no dijo nada como lo que se dice acerca de, todos han oído el rollo del judío errante, ¿no? El que no moriría hasta que regresara Jesús, ¿no? Bueno, pues ya dice Juan que no es cierto, que solo fue una forma de llamarle la atención a Pedro, de decirle, oye, no te metas en lo que no te importa, solo haz lo que yo te digo y deja a los demás en paz. Y no me digas qué tengo que hacer o no quieras que yo te revele los planes que tengo para cada uno de mis hijos. ¿Te late o no? ¿Sí? Bien. Así es de que Jesús está llamando la atención a Pedro a concentrarse solo en él y su relación personal con Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer todos, ¿no? Concentrarte en ti y en tu relación personal con Dios, porque nos encanta meternos en la relación personal de los demás con Dios. Y Jesús te podría decir, ¿y a ti qué? O sea, ¿a ti qué te importa? ¿Estás haciendo lo que yo te dije? Sí, bueno, pues hasta ahí, limítate a eso. ¿Está bien? Claro. Y luego, después de todo eso que ha pasado, que Pedro ya ha sido restaurado, yo creo que después de eso Pedro se sintió mejor, que Jesús le estaba invitando a tomar cargo de todo y a decirle, sígueme. Pues yo creo que se olvidó lo que había pasado y después vemos a un Pedro muy diferente, ya en el libro de Hechos. Para el capítulo 2 ya Pedro ya está predicando otra vez, ya dejó los barcos, ya dejó los peces, ya se olvidó de sus barcos, ya no hay regreso a los barcos, se dedica por completo a la obra de Dios. Y en el capítulo 2 de Hechos ya lo ves predicando y convirtiéndose a 3,000 personas, usado por el Espíritu Santo, ¿no? Un Pedro ya muy diferente, ya un Pedro totalmente cambiado, ya agarró la onda de qué se trata, ya no está haciendo este tipo de preguntas, ya sabe que ama a Jesús profundamente, sabe que la regó, pero ha sido restaurado, es un Pedro diferente. Y Juan, en el verso 24 y 25, asegura que todo lo que se ha escrito, lo vio, que fue algo real, que fue testigo de la historia, que él estuvo presente de alguna manera, es un certificado de autenticidad de la carta. Pero agrega que hubo tantas cosas que hizo Jesús, de las cuales no hay escritos, porque si se hubieran escrito, no cabrían los libros en todo el mundo. Entonces hay muchas cosas que no nos fueron reveladas a nosotros de las cosas que hizo Jesús. Pero lo que tenemos es suficiente para que podamos creer que Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, Salvador, el Hijo de Dios que murió y resucitó. ¿Okay? Eso es suficiente. Y si alguna vez te has sentido como Pedro, y si alguna vez has lastimado o has regado el tepache como lo hizo Pedro, pues acuérdate que ahí está Jesús para restaurar tu vida y ponerte una vez más en el camino. Sabes que Jesús no está buscando a los eruditos y a los súper chidos, no. Jesús busca corazones dispuestos a servir, gente común que se equivoca y la riega, que comete errores. Esos son los que quiere Dios, porque dice que levantó un ejército de ¿qué? De lo vil y ¿qué? Y menospreciado. Así es de que no hay ningún pastor ni ningún siervo de Dios que sea muy chido, todos son de lo vil y menospreciado. ¿Ok? Dale un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje, porque nos da, Señor, esperanza, Señor, que a nosotros que somos tan imperfectos, tan impulsivos, tan como Pedro, Señor, y que aún así tú dices, ¿sabes qué? Tú vas a estar ahí, yo voy a usar tu vida.
Señor, gracias, y si en algún momento te hemos fallado, Padre, que sabemos que lo hacemos constantemente, te pedimos que tú estés con nosotros una vez más en el camino, Señor, invitándonos a seguir adelante. Señor, bendice a cada persona aquí, en este lugar, Señor, y también ayúdanos a enfocarnos en nuestra relación personal contigo y dejar a un lado a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga a todos, gracias.